Solo debemos creer a su palabra, porque la palabra tiene poder tremendo. Amén. Quiera Dios que podamos, hermano, entender la magnitud del poder de la palabra. Entonces, en esta noche quiero que miremos un poquito de la palabra, hermano, y volviendo a la Biblia hermosa, ¿no es cierto? Esta Biblia es solo para hombres, ¿no es cierto? Así que no mire el color de la Biblia. Importa el contenido, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Y tenemos que creerle a la palabra de Dios. Amén, creerle a lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Solamente tenemos que creer con todo nuestro corazón. Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Diga fuerte conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Este hermoso libro que tenemos aquí, yo a veces traigo el iPad, ¿no es cierto? Bueno, por el tamaño de la letra, nada más que por eso. Pero este libro, hermano, ha sido realmente un libro que ha sido perseguido, ha sido ultrajado, ha sido menoscabado. Los comunicadores sociales, algunos científicos, ¿no es cierto?, como Charles Darwin, ¿no es cierto?, y tantos otros, quisieron menoscabar la palabra de Dios. Aquí mismo, ¿no es cierto?, muchos líderes en la Argentina, aquí mismo en San Luis, en una oportunidad, algo que fue aberrante, hermano, y lo tenemos que decir con todas las letras, porque en un merendero muchos niños iban a comer, aquí muy cerquita de acá, y el religioso, cuando vio a un niño con un librito azul chiquito, esos Nuevos Testamentos que reparten los gedeones, ¿no es cierto?, en los hoteles, los reparten en los restaurantes, los reparten en muchos lugares como hospitales y demás, gratuitamente, ¿no es cierto?, para que la gente tenga, aunque sea una porción de la palabra, en un diminuto libro chiquito azul, que se llama, ¿no es cierto?, el libro de los gedeones. Entonces, este hombre le dijo, y apenas lo miró, él no miró, hermano, la necesidad de la criatura, sino que miró ese librito que llevaba en sus manos. Hasta que no renuncies a ese libro, le dijo este hombre, no hay comida. ¿Usted qué hace en una situación como esa? Es una situación, ¿no es cierto?, muy triste, jugar con la necesidad de la gente. Entonces ese niño vio la comida y vio el libro y entregó ese librito, hermano, por un plato de comida, porque la necesidad era muy grande, el hambre era muy grande. ¿Qué hizo este hombre, hermano? Quemó ese libro. En el año 2004, cuando sucedió ese hecho, ¿no es cierto?, que no muchos se enteraron, trasciende, hermano, y llega a oídos de aquellos precursores de la ley de libertad religiosa. Hoy San Luis, hermano, desde aquellos años, 2004, ya hace muchos años atrás, hermano, fui uno de los que participó junto a 3 pastores más, hermano, en el trabajo del armado de la ley de libertad religiosa, libertad de pensamiento y de culto. Entonces, hicimos una comisión mixta entre el Estado provincial, ¿no es cierto?, y la Iglesia cristiana. Muchos decían, estos pastores están detrás de algo material simplemente, pero lo nuestro era luchar contra esa intolerancia, contra esa cuestión, hermano, persecución y demás, que lo sufrimos, ¿no es cierto?, durante muchos años. Decir que eras evangélico acá, hermano, era poco más que una pena de muerte. Te discriminaban, te hacían a un lado de todas formas posibles. Pero con esa ley y luego la ley de objetores de conciencia, que es la única, ¿no es cierto? Doctora, usted me puede corregir. Entonces, hermano, la ley de objetores de conciencia es la única provincia. Muchas veces desconocemos, hermano, los derechos que nos asisten para poder realmente luchar contra todo este tipo de situaciones. Entonces, la palabra de Dios fue uno de los libros más perseguidos históricamente. Muchos decían, no lea la Biblia que te volvés loco, no lea la Biblia que te va a hacer mal. Pero la Biblia me dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer
Libres, amén. Entonces, libres de ignorancia, libres de muchas cosas, hermano. Entonces, la palabra del Señor en boca de Pablo a su hijo espiritual Timoteo fue hacer énfasis en que esta palabra es poderosa. Y después en el capítulo 4, lo lee en su casa, después le dice, mira Timoteo, tenés que predicar la palabra. No dejes de hablar lo que está escrito. ¿Por qué? Este libro, hermano, cerrado en una biblioteca, en tu casa, en la mesita de noche, es un libro más. Pero cuando tú lo abres y comienzas a estudiar y comienzas a inspirarte en la palabra de Dios, este libro cobra vida. Amén, cobra vida. Entonces tú y yo somos ese púlpito portátil, que donde tú estés seas el púlpito de Dios y tú prediques la palabra de Dios. Amén. Y compartas porciones de la palabra de Dios. Mucha gente lo hace de una manera o no solapada o como sea, a través de una canción, a través de un mensaje, a través de cualquier cosa. Entonces tú y yo tenemos que ser esas personas que dejen de lado el nerviosismo, la timidez, la vergüenza, y podamos ser personas que llevemos el mensaje de Dios donde quiera que sea. Amén. Gloria al Señor. Entonces damos gracias a Dios que hay personas que a su negocio, ¿no es cierto?, le ponen un nombre que esté relacionado con Dios. Entonces eso permite que la gente por curiosidad diga, wow, ¿qué significa Ebenezer? ¿Qué significa Shalom? ¿Qué significa esto o aquello? Entonces allí tiene la oportunidad de predicar la palabra. Eso es ser sabio, amén. Eso es ser sabio, gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios tiene un poder realmente, hermano, tremendo. Y yo quiero que me acompañe al capítulo 3 de Segunda de Timoteo y vamos a leer algunos versículos. Yo quiero que nos vayamos un poquito más atrás, al versículo 12, por favor. Verso 12, acompáñame. Ahí está. Dice el apóstol, ¿no es cierto?, hablando del carácter de los hombres en los tiempos postreros. Y yo creo que estamos en esos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Hay caracteres y caracteres, ¿no? Otra cosa son los caracteres, ¿no es cierto? Pero hay carácter, Dígale al que está a su lado, ¿viste? Me parece que el pastor dio la tecla, Tu carácter es un carácter hermoso, por no decirle de bulldog. Y bulldog atado a la cadena. Una cosa es un bulldog suelto, otra cosa es un bulldog atado a la cadena, ¿no es cierto? Me parece que el pastor te está descubriendo, dígale. El carácter de los hombres postreros, ¿no es cierto? Y si me acompañás un poquito más atrás, verso 1, hoy voy a molestar mucho. Capítulo 3, ¿no? Mirá lo que dice el verso 1. También debes saber esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? En todas las cosas que Pablo le enseñó a Timoteo, le dijo, también tienes que saber esta situación. Para que haya una enseñanza, ¿no es cierto?, global, completa. ¿Qué dice? Que en los postreros días vendrán tiempos hermosos, tiempos tremendos de mansedumbre, no. Dice tiempos peligrosos. Verso 12, vamos y salteamos esto, después usted lo lee en su casa con más detenimiento. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en estos tiempos peligrosos, porque estamos todos en el mismo barco, amén. Estamos todos en el mismo país, estamos todos en la misma ciudad. Estamos todos, creyentes, no creyentes, negros, blancos, gordos, flacos, todos estamos en el mismo barco. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Wow, qué buena noticia, pastor. Sabe lo feliz que me voy, ¿no? Más, los hombres malos o los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la
la situación con la gente de corazón malvado? ¿Les irá bien? No. Van a ir del mal en peor. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿En qué tenemos que persistir? ¿En qué tenemos que persistir? En lo que hemos aprendido. Diga, en lo que he aprendido, tengo que persistir. Al derecho o al revés, hermano, usted lo va a entender. ¿En qué tenemos que persistir? En lo que hemos aprendido. Amén. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Porque en esta casa tenemos un compromiso con la palabra de Dios, con la verdad. Y hemos tratado por todos los medios con la pastora, ¿no es cierto?, y con los líderes de la casa, de que aquí se predique la palabra de Dios. Que aprovechemos este tiempo que tenemos, que es muy escaso, para que el mensaje sea cristocéntrico y no hablemos cualquier tontera, porque es pérdida de tiempo. Cuando el predicador no sabe aprovechar su tiempo y habla de cualquier cosa y se escapa la oportunidad de hablar del reino de Dios, hermano, perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Entonces, cuando se presente la oportunidad y ese vecino inconverso venga a tu lado, ese compañero de trabajo tan necesitado, te pregunte, che, ¿qué puedo hacer para salir? Ahí está la oportunidad para que podamos hablar de Dios, del reino de Dios y su justicia. Amén. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, ¿no es cierto? Y 17, los dos versículos clave esta noche, dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Dígalo fuerte. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, ¿estamos de acuerdo ahí? Ok, está escrito. Entonces, la Biblia la inspira Dios. Y es útil ¿para qué? Para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para, dígalo fuerte, para toda buena obra. Amén. Entonces, vemos 3 puntos importantes esta noche aquí. El origen de las Escrituras. El origen. Si nos remontamos al origen, ¿no es cierto? Bueno, en los estudios de seminario, bueno, nos enseñaron el tipo de escritura, la escritura cuneiforme, la escritura en papiros, en piedra, ¿no es cierto? Bueno, diferentes formas de cómo comenzó la historia y cómo comenzó hasta que Gutenberg, ¿no es cierto?, ya muy avanzado, ¿no es cierto?, en el año 1542 aproximadamente, él inventó la imprenta, la primera imprenta. El primer libro que se imprimió fue justamente la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, mire si tiene años, ¿no? Gracias a Dios por Borges, gracias a Dios por todos los escritores antiguos, contemporáneos, pero el primer libro es el primero, ¿no? Y el primer libro que se imprimió es la Biblia, la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ello, amén. El origen de las Escrituras, entonces, es inspiración de Dios. ¿Cómo comenzó? Entonces Dios, hermano, iluminó y reveló a muchos hombres, hermano, para que ellos recopilaran datos, historias, informes, ¿no es cierto? Y se comenzó a elaborar, hermano, ordenadamente, aunque no cronológicamente. Hay libros que fueron antes o después, pero el comienzo, Génesis, fue el libro donde comenzó todo. Gloria al Señor. Inspirado por Dios. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, se movía sobre la faz de las aguas. Los primeros 5 libros se le atribuyen, ¿no es cierto?, a este líder tremendo, ¿no?, llamado Moisés. Entonces, ese Pentateuco, esos 5 libros, hermano, Génesis, ¿no es cierto?,
Éxodo, Levítico, ¿qué más? Deuteronomio. Todos esos libros, hermanos, le corresponden a Moisés. Pero la fuente y el origen es Dios. Amén. Número 2. ¿Qué utilidad, hermano, nos dan las Escrituras? ¿Para qué sirve? ¿Sabemos cuál es el origen? ¿Para qué sirve? ¿Es para tener un libro más en la biblioteca? ¿Es para consultarlo de vez en cuando? Algunos místicos lo abren en el Salmo 91, porque dice, esto espanta las malas ondas. No es tan así, no lo crea. Voy a abrir en el Salmo, porque el que habita al abrigo del Altísimo, y lo dicen poéticamente, morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Místicos que abren la Biblia en el Salmo 91 porque creen que con eso van a espantar la mufa, ¿no es cierto?, de las malas ondas. Hasta que el libro no sea leído, creído, recibido y practicado, hermano, no tiene vida. Entonces, la gente tiene que leer la Escritura, tiene que creer a lo que lee, tiene que recibir en su depósito, sacar un poquito de Netflix, sacar un poquito de chisme, sacar el depósito un poquito de rencor, un poquito de amargura, un poquito de aquello, de esto, y dejar que ese depósito sea lleno de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, cuando hay un depósito, hermano, lo que hay en el corazón sale por... Ok, le estoy hablando como si fueran chicos de salita de 4. El ABC del Evangelio, pero es así. Muchas veces los grandes olvidamos principios básicos. Amén. Entonces tenemos que volver cada tanto a decir, ¿dónde se cortó mi bendición? ¿Dónde se cortó mi relación con Dios? ¿Dónde se cortó mi relación con el Espíritu Santo? Porque si dejo la base, hermano, en vano puedo construir hacia arriba si las bases no están sólidas. Amén. Entonces, antes de construir cualquier cosa, antes de abrir su próximo estudio, antes de abrir su próximo negocio, antes, hermano, de abrir su próxima empresa, primero vaya a las bases. Amén. Cuando vaya a construir su casita, no piense en el techo, qué va a poner en la segunda planta. No, preocúpese qué voy a poner en las bases. Amén. En su relación de noviazgo, en su relación matrimonial, antes de pensar en los hijos, la luna de miel, el Caribe, ¿no es cierto?, estar allá en la fiesta, piense cómo voy a sostener esa casa. Amén. Antiguamente los abuelos decían, casarse no cuesta nada. Te dijeron a vos, ¿no? La ollita es la condenada. Entonces hay que ver cómo cocinamos, qué le echamos a la olla, ¿no es cierto? Casarse no cuesta nada. Ahora, ¿cómo sostenemos después esa casa, esa familia? ¿Entiendes lo que digo, no? Entonces vaya primero a las bases. Amén. En política siempre se recurre a las bases para sostener después la estructura. ¿Ok? La utilidad de las Escrituras. Número 1, es útil para enseñar. Así que la Biblia nos enseña, claro. Es útil para enseñar. Número 2, es útil también para redarguir, para tirarte la oreja de vez en cuando. Número 3, es útil para corregir, porque si hay algo que no está bien, la misma Escritura lo va a corregir. Aquellos que hemos tenido el privilegio de volar, ¿no es cierto?, cada tanto los pilotos corrigen la ruta del vuelo. No es que ponen el piloto automático y dicen, bueno muchachos, ahí sirvamos un fernet con coca, la fiesta, pipí, cucú, no. Sino que van atentos, hermano, porque hay un pasaje atrás. Hay 400, 500, 600 personas atrás que dependen de 2 personas que están en la cabina de vuelo. Entonces ellos van corrigiendo su vuelo. A ver dónde hay pozos, donde hay huracanes, donde hay vientos contrarios, donde hay turbulencia, hermano, para llegar a destino. Entonces, cada tanto tendremos que corregir algunas cosas.
útil para instruir en justicia. Wow. Entonces es útil la palabra de Dios. Si tenemos el origen y tenemos la utilidad, ¿cuál es el propósito de las Escrituras? Número 3, ¿cuál es el propósito? El propósito no es que tengas la Biblia más chica, más grande, hebrea, judía, ¿no es cierto?, católica. Es un propósito. Hay 2 propósitos tremendos. Que el hombre vaya camino a la perfección. Amén. No hay ninguno perfecto. De hecho, que el que te habla tiene una camionada de dudas y de cosas, ¿no es cierto?, por todavía resolver. Todos somos imperfectos. Vamos camino, amén, a la perfección. Dios seguirá trabajando. Entonces, cuando tu hermano falle, míralo y decirle, ¿no es cierto?, no me mires, estoy en construcción. No me mires como perfecta o perfecto, porque estoy en construcción. Un día llegaremos a la perfección. Será cuando lleguemos a la presencia del Señor. Amén. Hasta ese momento Dios va a trabajar en nuestras mentes, en nuestro corazón. Amén. Entonces tenemos que dejarnos enseñar. No tomes, hermano, la decisión pésima de mucha gente que dice, pastor, ya lo sé todo. No hace falta. Y cometen cada errores, hermano, porque creen que se la saben. Pero nunca pierda la capacidad de asombro. Nunca pierda la capacidad de aprender. Dios siempre te va a enseñar. Si tú sos enseñable, como dice la pastora, ¿no es cierto?, si vos te dejas enseñar, Dios va a seguir trabajando. En el momento que tú creas que ya estás completo, Dios no puede trabajar. Así de sencillo. Cuando tú digas, yo ya lo sé, pastor, te sabe la calle que yo tengo, la experiencia, sí, ya veo. Pareces pato criollo. Cada paso. Entonces, tenemos que dejar que Dios nos enseñe. ¿Me va entendiendo, no? Entonces, el propósito de la Escritura es que el hombre vaya camino a la perfección, que se deje enseñar. Número 2, el propósito, hermano, es que el hombre esté capacitado para toda buena obra. Entonces, aquí la iglesia no es un museo de santos, sino que es un taller, es una escuela. Amén. Aquí la iglesia es un ejército donde Dios nos prepara. Amén, nos capacita. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos capacita para salir allá afuera y estemos preparados para lo que venga. Entonces, cada vez que vengas a la iglesia, tú puedes decir, bueno, allá voy, al taller de Dios. Como dice Alex Campos, ¿no es cierto? Al taller del maestro. Alguna tuerca se me aflojó. Y parece que algunos tienen varias tuercas, ¿no es cierto?, flojas. Entonces aquí el maestro tiene que apretar algunas tuercas, tiene que poner algunas cosas en su lugar, porque a nosotros nos parece que está bien. O dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el final es un camino de muerte. Entonces lo que te parece a vos que es bueno, tal vez no sea la voluntad de Dios. Entonces cuando vayas a hacer algo, decirle, Señor, si es tu voluntad, lo voy a hacer, si no, no. No me voy a meter en camisa de 11 varas. No voy a cometer los mismos errores. Amén. Que Dios haga su voluntad. Gloria a Dios. Apláudale al Rey. Vamos. Entonces, tenemos el origen, tenemos la utilidad, tenemos el propósito. Dígame, hermanos, si la palabra de Dios no se merece que la guardemos, que la cuidemos, que la leamos, que la estudiemos. No se canse de leer, no se canse de estudiar. Hermano, yo tengo esta Biblia, tengo varias, ¿no es cierto? Pero esta Biblia, pobrecita, está marcada con flúor por todas partes, ¿no? Es una herramienta de trabajo. No es un accesorio ahí de lujo, ¿no es cierto? Es una herramienta de trabajo. Y tenemos que estudiar y leer y preparar y indagar y hermano, y pedirle a Dios que Dios nos revele.
Porque cada vez que te encuentres con una persona necesitada, vas a necesitar la iluminación de la palabra. La revelación ya está dada. Entonces hay predicadores que, hermano, exageran o especulan o están muy lejos de la verdad. Porque dicen, no es cierto, vamos por la revelación de la palabra, ya está revelada. Tenemos que pedir la iluminación de la palabra y decir, Señor, ilumíname, ¿qué debo decir y qué no debo decir? Amén. Entonces no podemos andar con un mensajito hablándole a medio mundo, porque cada persona tiene una necesidad diferente. Hello, ¿está aquí? Entonces cuando vayas al encuentro de esa persona, a tomar un café con ese amigo, a hablar con ese vecino, decir, Señor, ilumíname, ¿cuál es la palabra? ¿Qué debo decir y qué no debo decir? Porque por el afán de hablar a veces hablamos de más. Amén. ¿Cuántos estómagos resfriados hay acá? Sea sincero, ¿no? Hay varios, ¿no? A veces decimos lo que no hay que decir. En boca cerrada, decía mi abuela, no entran moscas. Amén. Entonces no se apresure por hablar, ni cuente todo lo que tiene que contar. Hay personas que no se merecen escuchar. A veces la excesiva confianza, hermano, te hace cometer errores. Y del otro lado hay una nena que te dice, contámelo, yo soy una tumba. Esa tumba a veces se abre, ¿ven? Y sale picoteando. Ese chiste, ¿no es cierto? Es viejo. 3 pastores, ¿no es cierto?, que se encontraron. Y bueno, ya que estamos, dice, confesémonos acá entre nosotros. Y uno dijo, yo tengo un grave problema. Me gusta el alcohol. Dice, oh, qué tremendo. Y vos, el otro le dijo, y yo tengo otro problema. Dice, me gusta comer. Para mí, mi esposa y la heladera en segundo lugar. Y el tercero dice, yo tengo un problema. Dice, es que soy de chusma y no veo la hora de salir de acá para contarle a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero eso no pasa acá, ¿no es cierto? Entonces, hermano, dígale, Señor, ayúdame. Amén. ¿Qué debo decir? ¿Qué es lo que no debo decir? Yo muchas veces fui corregido, ¿no es cierto? Y doy gracias a Dios porque tuve una profesora, ¿no es cierto?, aquí en mi lado, y muchas veces me corrigió. Ahora, que le haga caso o no es otra cosa. Pero que no faltó la corrección. No digas tal cosa, no digas esto, no digas todo, ¿no? Y bueno, a ese pastor, hermano, que predicaba larguísimo, ¿no es cierto? Y estaba en culto como de 3 horas. Y usted no sabe cómo estar en 3 horas. Entonces, en el seminario nos dijeron, la cabeza da lo que la cola aguanta. Entonces cuando la gente ya se empieza a poner así de costado y se sienta del otro lado, entonces ya es hora de ir cerrando el mensaje. Amén. Esta familia, hermano, estaba muy preocupada porque su papá, su pastor, predicaba 3 horas. Y era como esos paracaidistas que caían y caían y levantaban vuelo otra vez, ¿no es cierto? Y no terminaban más. Entonces la esposa le dijo, viejito, cuando yo diga amén, vos cortala. Entonces este hombre estaba encendido y la esposa le decía, amén, amén. Y él pensó que era como un apoyo, ¿no es cierto? Y la hija también, amén. Y era para que terminara y el tipo no terminaba más. Entonces déjate corregir, deja que la Biblia te corrija, deja que la Biblia te enseñe. Amén. El poder de las Escrituras se va a poner de manifiesto cuando debamos hablar como tenemos que hablar. Amén. El apóstol Pablo llegó a decir en un momento, Efesios 4, ¿no es cierto? Después lo busca en su casa, cuando él habla de todas las armaduras de Dios, el escudo, ¿no es cierto?, el yelmo, la espada, todos conocemos, ¿no es cierto?, las diferentes armaduras que todo cristiano debe tener. Y al final, en el verso 18, él dice, y oren por mí. El apóstol Pablo pedía oración. Tenía tanta humildad este hombre, hermano, porque hay que tener humildad para pedir oración.
no importa el nivel y estado que tú estés. Él dijo, oren por mí para que yo hable como debo hablar. Qué tremendo. No es cuestión de hablar por hablar. Entonces la palabra de Dios te va a dar el mensaje justo. Ponelo en práctica este fin de semana, la semana entrante, cuando vayas al encuentro con esas personas, decirle, Señor, dame tu palabra, dame ese capítulo, dame ese versículo, dame ese mensaje. Y el Espíritu Santo, que es fiel, amén, te va a ayudar. ¿Qué dice la Biblia? Solamente abre tu boca que yo la llenaré, dice Dios. Le damos un aplauso a Él. Amén. En esta noche vamos a orar a Dios. Ore a Dios. Si usted no tiene su Biblia, invierta, cómprese la palabra de Dios. Si usted puede regalar el mejor regalo, como me lo hicieron a mí un día, regale la palabra de Dios, ¿no? Regala el libro, la palabra de Dios, que trascienda, que siga avanzando, a pesar de los impedimentos, a pesar de algunos que quieren hacer desaparecer la Biblia, como te contaba recién, a pesar que algunos religiosos quieran seguir quemando Biblias, tú y yo tenemos que seguir proclamando y amén, llevando la palabra de Dios. Amén. Lleva ese libro, ¿eh? Si puedes regalar a alguien, regalarle la palabra de Dios, porque la Biblia es veraz. Todo hombre sea mentiroso, mas Dios sea veraz. Amén. Puesto de pie en esta noche, ¿cómo no decirle, Señor, gracias? Porque si algo soy, algo he aprendido, es, aleluya, a leer tu palabra. Y lo que tú me has enseñado, eso es lo que yo debo. Por eso Pablo estaba muy interesado en que Timoteo, hermano, él persistiera en lo que aprendió. Persiste, hermano. Tú tienes aquí pastores, hay hermanos mayores que siempre te van a aconsejar. Hay gente que está trabajando con nuestros niños. Hay líderes que están trabajando con nuestros jóvenes. Y ellos, hermanos, se preparan para que siempre el mensaje tenga un contenido bíblico. Amén. Todo lo que no está escrito, hermano, te puede entrar por un oído y te salga por el otro. No participe de pecado ajeno. Si no está escrito y está conforme a la palabra de Dios, esa profecía es bien trucha, bien falsa. Entonces, conoce la Biblia para no caer en el error. Amén. Amén, hermano. Entonces, no es libre interpretación, es iluminación de parte de Dios. Muchos se jactan de la libre interpretación y cualquiera interpreta lo que quiere, pero cuando el Espíritu Santo te da el mensaje, séle fiel a Dios. Amén. Y Dios te va a respaldar. ¿Por qué no levantas tus manos en esta noche ahí donde estás? Y puedes decirle, gracias, Padre. Esta noche tú nos has ministrado. Esta noche, Señor, hemos orado y hemos creído que para ti no hay nada imposible, Señor. Vamos a la palabra de Dios, la fuente de toda verdad y justicia. Venimos a tu palabra, Señor, y creemos, Señor, como dice la Escritura, que el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Decirle gracias, Padre, porque hay palabra de Dios en esta casa. Gracias, Señor, porque hay palabra de Dios en mi vida. Ayúdame, decirle fuerte, ayúdame, Señor, a creer que cada palabra que tú me has dado se cumplirá, Señor. Y si creo hasta la tercera y cuarta generación tiene promesa de salvación, Señor. Y creo, Padre, que los hijos de mis hijos, Señor, servirán a ti, servirán a Cristo, seguirán, Señor, tu camino en el nombre de Jesús. Y en esta noche creo que esta palabra se cumplirá, Padre. Y a pesar de los tiempos difíciles, nosotros, Señor, seguimos y proseguimos en lo que hemos aprendido, Señor. Gracias te damos, Señor.
por nuestros pastores, por nuestros antepasados. Muchos de ellos ya no están en esta tierra, pero Señor, nos enseñaron que no hay nada mejor que servirte a ti, Señor. Padre, en esta noche, decirle en esta noche, tomo un compromiso como hijo de Dios de enseñar tu palabra, Señor, a las siguientes generaciones, Padre. Señor, tomamos ese compromiso, no solo de orar por las siguientes generaciones, sino de instruirlos, enseñarles, corregirlos conforme tu palabra. En el nombre de Jesús, declaramos en esta noche que tu palabra correrá como el río, Señor, a muchas personas que no han oído tu palabra aún, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a invertir, Señor, para alcanzar a aquellos que no conocen todavía tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias y declaramos, Señor, que desde esta ciudad enviamos bendición hacia otras provincias, ciudades y naciones, Señor. Y declaramos que esa palabra se cumplirá en cada lugar, Señor. Y aunque el diablo se levante como río, tú levantarás bandera de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la casa dijo: amén.